Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a esta clase magistral, la segunda del ciclo sobre cómo contar la biodiversidad en la región. Esta en particular es cómo contar historias sobre biodiversidad sin aburrir a tu audiencia, que convoca la Fundación Gabo en el marco del Premio al Reportaje sobre Biodiversidad y Medio Ambiente que organiza Conservación Internacional de Bolivia, la Fundación para el Periodismo, la plataforma Piensa Verde, la Embajada de Canadá, la Unión Europea y Laboratorios Bagó. Yo soy Elisa Vélez, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo y en esta clase nos va a acompañar la periodista Yasmina Acuña. Ella es periodista, cofundadora y directora editorial de El Surtidor. Yasmín desarrollará una clase por 40 minutos y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que les pido que nos compartan por la cajita de preguntas y respuestas de aquí de Zoom. Y bueno, eso lo vamos a estar desarrollando en unos minutos. Solo quiero darle la palabra a Eduardo Forno. Él es director ejecutivo de Conservación Internacional de Bolivia. Bienvenido, Eduardo. Bueno, primero muchísimas gracias Elisa y a todo el equipo de la Fundación Gabo. Un saludo a las y los periodistas que van a participar en esta clase magistral. A ellos y a ellas va dirigida nuestro mayor esfuerzo a quienes transmiten lo que llega al público y lo que la conservación a veces no puede darse el lujo de transmitir, porque nosotros estamos, yo diría, cerrados si es que no hay intermediarios maravillosos como las y los periodistas. Agradecer a Yasmina Acuña, que nos va a dar la clase magistral de hoy, con ese enfoque hacia el tema de multimedia y divertir a la audiencia, ¿no? Porque capturar la audiencia y sobre todo la audiencia joven hoy en día es clave. Para nosotros, 21 años de estar promoviendo el premio es un orgullo y también un compromiso con la conservación y con los periodistas y las periodistas en Bolivia, ¿no? El año pasado, con la Fundación para el Periodismo de Bolivia, hicimos el primer ensayo, fue muy interesante, pero nunca nos esperamos tener el éxito que estamos teniendo en esta alianza con la Fundación Gabo con tantos inscritos, tantas inscritas que van a realmente, yo creo, generar poco a poco una nueva camada de voces que van a llegar a toda la audiencia regalando lo que es la naturaleza. Agradecer la presencia de todas y todos, agradecer nuevamente a la Fundación Gabo y definitivamente a quienes nos están ayudando en el auspicio, la Unión Europea, la Embajada de Canadá, el Laboratorios Bagó, que es siempre bueno tener alianzas también con el sector privado, Piensa Verde, la Fundación para el Periodismo y como ya he mencionado, la Fundación Gabo. Bienvenidas, bienvenidos y bueno, que tengan una muy buena experiencia. Muchas gracias, Eduardo, y bienvenida también, Yasmina. Adelante con tu clase. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Eduardo. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Gracias también a las organizaciones que hacen posible este espacio tan importante, ¿verdad? De hablar de un tema hoy por hoy, bueno, siempre vigente, pero hoy por hoy más vigente que nunca en el contexto de la crisis climática. De vuelta, es un verdadero gusto para mí compartir con ustedes en esta clase sobre cómo narrar la biodiversidad y al mismo tiempo tratar de llegar a nuevas audiencias. Esto último, llegar a nuevas audiencias o audiencias más jóvenes, es lo que hemos abordado, hemos asumido como desafío en El Surtidor desde su fundación. Y en esta clase yo voy a repasar algunos de nuestros aprendizajes en esta cobertura. Para quienes, los colegas que no saben, El Surtidor o El Surti, como le decimos de cariño, es un medio nativo digital de Paraguay, del cual yo soy cofundadora y directora editorial, y nos especializamos en una cosa, nos especializamos en periodismo visual. Me dan 3 segundos que voy a compartir pantalla con la presentación que preparé para hoy. Me avisan si lo ven. Ahí la vemos. Perfecto. Para nosotros, bueno, como les estaba diciendo, nos hemos especializado en periodismo visual. Es una
es la estrategia que tiene el surtidor para llegar a nuevas audiencias. El periodismo visual, en síntesis, es la combinación de reportería rigurosa con imágenes atractivas, imágenes llamativas, que nos inspiramos para producir estas imágenes en referencias de la cultura popular. ¿Verdad? Miramos mucho la cultura popular, la industria del entretenimiento, incluso los memes. Y empaquetamos todo esto, texto e imágenes, textos periodísticos e imágenes, en archivos JPG. Algo tan sencillo como archivos JPG para publicar. ¿Cuál es nuestro propósito con esto? ¿Verdad? Nuestro objetivo es que nuestra información sea fácil de leer y fácil de compartir en redes sociales y sistemas de mensajería, que son las plataformas donde sabemos que hoy se informan las nuevas audiencias. Este fue el primer afiche que publicamos hace 6 años. Le decimos afiches a nuestras unidades mínimas de publicación. Y así con esto nos hemos mantenido en los últimos 6 años, con este estilo que claramente ha cambiado también, nosotros también hemos cambiado. Algo que quiero notar es que cuando lanzamos El Surtidor como proyecto periodístico hace 6 años, las organizaciones de medios no tenían en mente a las generaciones más jóvenes como una audiencia meta. Y esto era muy fácil de notar. Lo podíamos notar en su elección de formatos, en su elección de estilos, a los mismos temas de cobertura. Mientras tanto, Paraguay tiene una población muy joven, para como muchos de nuestros países en Latinoamérica, lo que sabemos que es una oportunidad histórica para llevar adelante cambios sustanciales y urgentes en nuestras sociedades. Y esta ausencia de diálogo entre medios de comunicación y nuevas generaciones era algo que de verdad preocupaba mucho a mis colegas, a los otros 2 cofundadores del Surti y a mí, nosotros mismos siendo parte de las generaciones más jóvenes. No nos veíamos reflejados en los medios de comunicación tradicionales. Al mismo tiempo, al tiempo que pasaba esto, nosotros vimos una oportunidad en el crecimiento de medios digitales en Latinoamérica, como por citar algunos medios, El Faro de El Salvador, Ojo Público de Perú, también Chequeado de Argentina. Estos nuevos medios, además de mostrarnos cómo superar la captura de medios, que es un concepto que refiere a cuando un puñado de empresas o el gobierno se hacen con las noticias, y este es el ecosistema en el que nace El Surtidor, un ecosistema muy capturado por por pocos grupos empresariales. Y bueno, estos nuevos medios nos mostraron un camino para superar esa captura de medios y también nos mostraron que había chance de cubrir los temas que más afectan a las nuevas generaciones y hablarles directamente a estas generaciones en Internet. Pero teníamos un desafío, bueno, acá pueden ver algunas de nuestras publicaciones, pero claro, teníamos un desafío, captar la atención de estas nuevas generaciones. ¿Por qué nos leerían? Era lo que nos preguntábamos. ¿Cómo lograríamos que nos lean cuando en Internet estamos compitiendo con gatitos, perritos, mucho más interesantes que las noticias que tenemos para contarles? Nuestra respuesta a ese desafío fue producir periodismo visual. Reportería rigurosa, original, combinada de poderosas imágenes que tienen la capacidad de captar la atención de estas nuevas audiencias. Luego tuvimos otro desafío, la mala calidad de Internet. Hace 6 años los costos de los datos móviles y la conectividad era de muy baja calidad, y esto ponía un límite al acceso a Internet. Aunque esto mejoró en los últimos años, la mayoría de paraguayos y paraguayas siguen accediendo a Internet con sus teléfonos móviles hoy en día. Y cuando están en Internet, la mayoría lo hace para usar WhatsApp, para usar sistemas de mensajería, para mandar mensajes, o para navegar las redes sociales. Y esto seguro que los colegas, este es un tema también que ocurrirá en Bolivia y en otros países de Latinoamérica,
Esto está impulsado por las telefónicas, por las empresas telefónicas que proveen servicios de zero rating. Entonces, de esa manera también determinan cómo es el consumo de información de los ciudadanos. Si es que uno puede acceder a Facebook gratis, pues va a navegar mucho más en Facebook. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para responder a este desafío, ¿verdad? De la mala calidad de Internet y también la limitada posibilidad de navegación en Internet? Adaptamos todo nuestro contenido para teléfonos móviles, para que sea muy fácil de leer y acceder a través de teléfonos móviles, y para las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Y para hacer esto elegimos un formato que no consume muchos datos para publicar, el JPG, algo tan sencillo como el JPG. Desde entonces, con este equipo de diseñadores, ilustradores, reporteros, yo como editora, encargadas de la comunidad que nos lee, de la audiencia, con ellos trabajamos en historias originales. No estamos detrás de las últimas noticias, no tenemos recursos para hacerlo, también es un espacio que ya ocupan muy bien los medios tradicionales de entregar la noticia última del día a la gente. Nosotros no hacemos eso, trabajamos en historias originales sobre temas que afectan el presente y el futuro de las nuevas generaciones, como la crisis climática. Tratamos de narrar estos temas que forman parte de este fenómeno, que son muy complejos, de la manera más sencilla posible. Nuestro propósito es que nuestras publicaciones de vuelta sean fáciles de leer, que sean fáciles de entender y fáciles de compartir en las plataformas donde se comunican los más jóvenes, las redes sociales y la mensajería. Y en la cobertura de crisis climática, el desafío de transmitir la importancia de la protección de la biodiversidad, de los recursos, de la fauna, la flora, ha sido una constante. Les muestro algunos ejemplos de publicaciones que hemos hecho este año. Algo que sabemos bien es que no es suficiente con que un tema sea importante para que se gane la atención de la gente. Sabemos que eso sencillamente no basta. A veces los temas más importantes no tienen la atención de la gente. Y menos ahora que nuestro oficio está inmerso dentro de la economía de la atención, que es Internet, ¿verdad? Grandes plataformas, influencers, canales de YouTube, canales cuentas en TikTok, bueno, compiten, ¿verdad?, por la atención de la gente y son bastante efectivos en conseguirla. Bueno, nosotros competimos como medios, como periodistas con esos actores, que a veces son mucho más efectivos en conseguir la atención de la gente. Por esto, como nunca, para lograr captar la atención de las personas, quiero proponer algo que el maestro Eliezer Budasov, editor del País y el Hilo, nos dice siempre: tenemos que pensar en nosotros mismos como audiencia y pensar qué es lo que logra conmovernos, qué cosas logran conmovernos, cómo se comunican las historias y los temas que logran movilizarnos. Es como uno de los primeros aprendizajes que nosotros también tuvimos en el Surti. Encontramos con nuestro trabajo que las ilustraciones nos ayudan a abordar un poco este desafío. Los dibujos, las imágenes tienen la virtud de resaltar la belleza, la diversidad, los atributos únicos de especies que nos rodean y que por las acciones humanas hoy corren peligro. Y nosotros transmitimos todo esto, lo que logramos es transmitir esto en poco espacio de forma efectiva, lo cual permite llegar a más personas, ¿verdad? Pero también aprendimos que para transmitir esta importancia, la audiencia necesita aprender dónde radica. Necesitan fascinarse. Personalmente, mi sensibilidad hacia lo que me rodea, hacia la naturaleza,
cambia cuando entiendo cómo funciona. No puedo apreciar lo que no conozco. Nadie puede apreciar lo que no conoce o lo que no entiende. Las audiencias tampoco pueden apreciar lo que no conocen o lo que no entienden. Entonces, aquí es muy importante no dar por sentada la información que proveemos. Esto es algo que volvimos a confirmar hace unos meses en medio de una polémica acá en Paraguay por la instalación de estaciones de combustible en un terreno de la capital de Paraguay que debería ser área protegida por su riqueza ambiental. Muchas personas manifestaron que esta área, gente en la audiencia, ¿verdad? Esta área no tiene importancia alguna. Ellos solo veían un terreno con yuyos, ¿verdad? Algo muy alejado de la realidad. Esta área donde la municipalidad de la capital quería instalar estaciones de combustible, que ni siquiera hacen falta porque ya tenemos una sobrepoblación de estaciones de combustible, es un área que debería ser un área protegida por su riqueza, ¿verdad? Entonces, abordamos este tema de muchas maneras, y una de esas maneras fue ilustrar a las aves que pasan por ese lugar. Dijimos, aves que es algo que ven de manera cotidiana y la gente no sabe lo especial que son. Entonces, decidimos ilustrar a las aves y contar a la audiencia qué tienen de especial. Y de esa manera también hablar de qué es lo que corre riesgo de desaparecer con la instalación de estaciones de combustible, si es que esta área desaparece como tal. La vuelta allí es que lo cotidiano puede ser maravilloso, y eso necesitamos transmitirlo, ¿verdad? Es algo que de vuelta el maestro Budasov nos lo ha dicho muchas veces. Nuestra tarea es que la gente quiera saber más, y para eso hay que despertar la curiosidad, para eso hay que fascinar, y hay mucho de fascinante en la cobertura de biodiversidad que se puede transmitir en el periodismo, ¿verdad? Queremos que la audiencia se fascine con nosotros también, y para eso necesita entender. Y esto de que la gente quiera conocer más es algo que nos pasó a nosotros en El Surtidor, luego de años de publicar nuestros JPGs. A los 2 años más o menos, ya teníamos una audiencia importante que nos hablaba, que nos decía que quería saber, que nos apoyaba. Y en un momento la audiencia quiso entender temas más complejos que no entran en el tamaño de un JPG. Es un tamaño muy limitado, y esto ocurre alrededor del 2018, más o menos, que Facebook también empieza a estimular a todo el mundo a hacer videos. No sé si recuerdan, Facebook se llenó de videos. Entonces para nosotros fue natural empezar a producirlos. Los videos nos dan más espacio para contar historias más complejas, pero la realidad es que a nosotros no nos funcionaron, y esta historia la suelo contar a menudo en las clases y quiero volver a compartirla también acá. ¿Qué fue lo que pasó? El alcance y la interacción de la audiencia sencillamente no justificaban todo el esfuerzo de producción de nuestro equipo, no veíamos números buenos, y entendimos que probablemente la conexión a internet seguía siendo tan pobre que los videos tomaban mucho tiempo en reproducirse. También es seguro que consumían más datos que nuestros JPGs, así de sencillo. Entonces, predeciblemente, la gente prefería reservar sus datos para ver entretenimiento en vez de mirar nuestros videos. Pero acá viene la historia de aprendizaje, ¿no? Gracias a este fracaso, ¿verdad? Y de reconocer que estábamos fracasando en conectar con la audiencia y que no había una correspondencia entre los recursos de tiempo, ¿verdad? Y los recursos financieros que estábamos invirtiendo en videos con la audiencia, ¿verdad? Con la conexión de la audiencia. Bueno, seguimos buscando un formato que nos permita contar historias más amplias y complejas, que era una demanda de la audiencia, siempre manteniendo nuestro estilo, ¿verdad? Los textos y las imágenes. Así llegamos al scrollytelling. El scrollytelling es un formato que permite al usuario, al lector,
navegar textos e imágenes a su propio ritmo, con el movimiento tan sencillo del pulgar arriba abajo que hacemos todos en redes sociales, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como scrollear, no sé si usan esa palabra, pero es común en Paraguay decir de scrollear, ¿verdad? La gente habla de scrollear. Con el scrollytelling logramos captar la atención de la audiencia hacia el hecho de que Paraguay tiene uno de los ritmos de deforestación más acelerados del mundo, en la región que se conoce como el Chaco, que de hecho es una región que abarca varios países, ¿verdad? Entre ellos Bolivia, y que logramos captar la atención de que a raíz de este ecocidio estamos perdiendo el segundo ecosistema más importante de Sudamérica luego del Amazonas. Acá pueden entrar a ver cómo funciona el scrollytelling en esta cobertura en particular en elsurti.com/desterrados. Les invito a visitar. Mejor si lo hacen desde sus celulares porque está muy pensado para el celular. También funciona en desktop, en computadoras. Pero como más del 70% de la población en Paraguay entra a través de los celulares, nos enfocamos mucho en cómo luce en los celulares. Algo también que quiero decir sobre esto. Cuando nosotros diseñamos este especial, nos preguntamos dónde empezar, ¿verdad? ¿Por dónde empezar a contar de que nosotros somos un territorio donde se deforesta a un ritmo inimaginable? Y como periodistas, para nosotros lo noticioso estaba en narrar cómo el consumo europeo de carne y de carbón de Paraguay acelera la deforestación del Chaco, en el Chaco. Eso para nosotros era el elemento noticioso por donde arrancar a contar esta historia, ¿verdad? Pero dimos un paso atrás, nos pusimos en el lugar de la audiencia a la que queremos llegar, y ahí entendimos rápidamente que esta audiencia es muy probable que nunca haya pisado ese territorio. No es muy fácil llegar al Chaco, y el Chaco de hecho no tiene mucha población. La mayor parte de la población paraguaya vive del otro lado, donde no está el Chaco, ¿verdad? Entonces nos preguntamos cómo pueden preocuparse por la deforestación de un lugar que no conocen, ¿verdad? De un lugar que no conocen el valor, ¿verdad?, de lo que alberga. ¿Cómo conmover con algo desconocido, ¿verdad? Por eso decidimos que el primer capítulo de esta serie debería ocuparse de despertar la curiosidad, ¿verdad? De fascinar, de conmover con el relato de la riqueza de este ecosistema. Y eso fue lo que hicimos. Este es el primer capítulo de 4 capítulos de la serie sobre el Chaco y la deforestación, donde solo hablamos de su riqueza, de la riqueza en la fauna, la flora, de cómo se formó, y al final contamos que está en riesgo de desaparecer. Luego de cautivar a quien lee con las imágenes, con los textos, sobre la inmensa diversidad que tiene este lugar, lo único que es. La lección a partir de esto es que aprendimos a adoptar el principio de la forma sigue a la función, que es un principio del diseño que perfectamente se puede aplicar a las redacciones, al periodismo. Varias preguntas que nos olvidamos de hacer antes de hacer videos. ¿Quién va a leer la historia? ¿Quién quiero que lea esta historia? ¿Cómo acceden las personas a esta historia? Estas son las preguntas que nosotros olvidamos preguntarnos antes de producir videos. Y también son preguntas que debemos hacernos para elegir cómo contar las historias, cuál es el ángulo por donde vamos a empezar a contar una historia. El scrollytelling, o el scroll como le llamamos, es un formato que también nos ha ayudado a explicar fenómenos complejos de forma más sencilla, algo que tomamos como un propósito también en el surtidor. Le explicamos a la gente, por sobre todo a los más jóvenes que están empezando a leer noticias, le explicamos fenómenos complejos de manera sencilla. Le explicamos, por ejemplo, cómo es que tuvimos una bajante histórica del río Paraná, la peor bajante en 77 años. Textos e imágenes en este scroll, como le llamamos, lo que buscamos acá es introducir al usuario a una historia maravillosa con textos e imágenes.
La historia maravillosa es cómo se producen las lluvias y cuál es el proceso de mantenimiento de nuestros ríos y cómo todo está interconectado. Y luego de esto, explicar de qué manera este proceso de la naturaleza se ve interrumpido por la deforestación y los incendios en Brasil, en Paraguay, en Argentina, también en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? De Sudamérica. Creemos que con esto cumplimos con la función de despertar curiosidad, de explicar, de enseñar, de conmover y movilizar sobre un hecho preocupante. Esto también lo pueden encontrar en elsurti.com si quieren ver más. Con este formato también arrancamos un reportaje sobre un conflicto que se dio en un pueblo de Paraguay, donde los empresarios del arroz, dos empresarios del arroz, secaron su arroyo en medio de la peor sequía registrada en mucho tiempo en el país, ¿verdad? Para nosotros la noticia era esa, un pueblo que se movilizó contra dos poderosos empresarios en defensa de algo tan básico como acceder a agua, ¿verdad? Pero de vuelta nos hicimos la pregunta que se haría, ¿verdad? La pregunta de la persona promedio que leería nuestra historia, ¿verdad? Y esa persona promedio que leería nuestra historia muy probablemente desconoce cómo funciona un cultivo de arroz. Por esa razón, el reportaje inicia con imágenes y textos cortos que ilustran el proceso de cultivo de este grano que sabemos alimenta al mundo. Y luego de contar cómo es un cultivo de arroz, cómo funciona un cultivo de arroz, le introducimos al lector a la historia de este pueblo que se movilizó en contra de dos empresarios que secaron su arroyo y que lastimosamente terminó en el asesinato de uno de los de esa movilización. Y un poco lo que aprendimos con esto de vuelta es que para generar empatía con las historias necesitamos que la gente comprenda, y si la gente comprende, se puede emocionar, ¿verdad? Y para esto es necesario narrar de forma sencilla, lo más sencilla posible, la complejidad de los fenómenos. Algo que también hemos aprendido es que los temas serios se pueden cubrir con un lenguaje visual contemporáneo, con convenciones que se encuentran en la industria del entretenimiento, en las películas, en los cómics, en los memes. En general, hacemos uso de los memes nosotros en el Surti y usamos los memes en nuestros reportajes para lograr una conexión más profunda con nuestros lectores. Tratamos de publicar en un lenguaje con el que puedan conectar. Nos animamos a probar, por sobre todo, ¿verdad? Los memes le permiten al Surti atraer la atención de jóvenes y también informar a una audiencia sobre temas importantes, temas que por lo general no leerían, ¿verdad? No leerían. Nos gusta también pensar que tenemos que ser más como los memes. O un poco una propuesta que hacemos es memes, pensar en los memes como un marco de referencia para el periodismo. Creemos que los memes tienen cualidades para que el periodismo puede emular para acercarse a nuevas audiencias, para combatir la desinformación y para competir mejor en la economía de la atención de Internet, que es donde navegamos. ¿Cuáles serían esas habilidades? Y pido disculpas que no cambié esta imagen que está en inglés, pero les digo, adaptabilidad es una de esas cualidades que proponemos adoptar. Adaptabilidad para alcanzar más audiencias y ser más sostenibles. Nuestras historias necesitan adaptarse a diferentes plataformas, como los memes, para que más gente pueda leerlos, ¿verdad? Es clave que las piezas que producimos se ajusten de forma fácil a nuestro sitio web o a las plataformas donde comunicamos. Agilidad es otra cualidad, agilidad para ser relevantes. Los memes y la información se mueven rápido. Nosotros también tenemos que ser capaces de identificar rápidamente cómo contribuir con nuestra cobertura y testear nuestras ideas con las audiencias en un tiempo razonable para ser relevantes. Desechen lo que no les funciona,
Esa es una recomendación que les haría, ¿verdad? Es algo que aprendimos también en el Surti. Hay que soltar aquello que no funciona, no sigamos haciéndolo, ¿verdad? Podemos perder recursos valiosos apostando por algo que no nos da retorno. Nuestra producción necesita ser adaptable y necesita adaptarse, de vuelta, adaptarse a un ambiente cambiante. Y por último, necesitamos enfocarnos en servir y gestionar comunidades informativas. Los memes solo tienen sentido para comunicarnos con otros, no tienen sentido, son convenciones sociales. El periodismo también, el periodismo si no sirve para comunicarnos con otros, está fallando en algo. Una manera de contrarrestar la desconfianza hacia los medios, hacia las noticias, puede ser con la apertura de nuestras redacciones. Permitamos a las audiencias conocer nuestros trabajos, nuestros procesos de trabajo. Escuchemos sus necesidades. Y aquí me gustaría hablarles de la necesidad de ampliar la mirada también sobre temas de biodiversidad o crisis climática con la audiencia. Nosotros aprendimos, nos ha servido abordar también en nuestra cobertura las propuestas de soluciones colectivas y sistémicas a la pérdida de biodiversidad o a la crisis climática. Una cobertura que solo se centra en los pronósticos negativos o en la falta de avances y compromisos es sencillamente incompleta. Y no solo le priva la posibilidad a las audiencias de conocer las muchas acciones que se están llevando a cabo para mitigar y frenar el calentamiento global, también alimenta el catastrofismo, que sabemos es una forma de desinformación, y la inacción, que es lo que generan los discursos y las narrativas que dilatan la acción climática o la acción ambiental. También debemos contemplar en nuestra cobertura las soluciones porque, por si no conocen, el Reuters Institute publica un reporte cada año sobre el estado del consumo de las noticias. Es un reporte muy completo, muy interesante. Deberíamos leer ese informe de verdad cada año. Y este año, uno de sus hallazgos es que altos porcentajes de personas evaden las noticias y especialmente son jóvenes. ¿Por qué? Varias razones. Y una de ellas es que las noticias parecen muy negativas y agotadoras. No significa esto, creo yo, que debamos esconder la realidad, pero si no contamos todo el panorama, todas las acciones y posibilidades de revertir la pérdida de biodiversidad, de revertir el calentamiento global, estamos potenciando la desesperanza en las audiencias, que empiezan a dejar de leernos y a su vez descreen de su propia capacidad de incidencia y presión en las autoridades que deben implementar políticas públicas. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de construir comunidades de escucha y aprendizaje con la audiencia para cerrar esas brechas de confianza en la información ambiental. Uno de los mecanismos más efectivos de difusión de la desinformación son los grupos identitarios. Es sabido que la gente cree más en que en persona autorizada sobre un tema a quien no conoce de manera cercana, ¿verdad? De vuelta, el nivel de confianza de las audiencias en los medios va decreciendo y una solución de vuelta, medios, periodistas, comunicadores, necesitamos acercarnos más a nuestras audiencias, abrir espacios de diálogo con ellas y mantener una relación más horizontal. En el Surti, desde el año pasado, trabajamos en construir un rito, un espacio con la audiencia que esté interesada en la cobertura ambiental. Este rito consiste en reunirnos cada tercer martes del mes, de forma virtual o de forma presencial, a hablar de soluciones. Ahí invitamos a autoridades, a activistas, a investigadoras, investigadores, los reunimos con la audiencia para hablar sobre acciones concretas que implementan para salvar, por ejemplo, lagos de la contaminación, o para disminuir la cantidad de autos contaminantes en las ciudades, o para mantener espacios verdes. Acá les muestro algunos ejemplos de las invitaciones que hemos hecho a nuestra audiencia desde el año pasado. Tenemos un canal en la plataforma Discord, es una plataforma que se usa mucho para
videojuegos, pero también nosotros la utilizamos para hablar con miembros de la audiencia. Es una app que usan por sobre todo las generaciones más jóvenes. Y decidimos abrir en esta app el espacio para conversar cada tercer martes del mes sobre temas como qué estamos haciendo para salvar el lago. Un segundo, recibí una llamada de Elisa, creo. Me avisa que tenemos 5 minutos. Dale, Elisa. Este es un espacio para nosotros, un espacio de construcción de compromiso y confianza, uno que nos demuestra la importancia de hacer el esfuerzo por escuchar a quienes nos leen y ofrecerles algo más que solo una parte de la historia de la protección o la pérdida también de biodiversidad o de la crisis climática. Aquí pueden ver algunos encuentros que hemos tenido con nuestra audiencia. Y por acá voy a ir terminando, pero quiero escuchar, leer sus preguntas y desde ya agradecerles por la atención. Gracias, Yasmín, a ti. Perdóname por interrumpirte ahí un ratico, pero eso es lo que... Nada, pues para poder tener el espacio de responder a las preguntas que nos han llegado. Claro. Y nada, empiezo a leerte, por ejemplo, Virginia nos pregunta, ¿cómo se desarrollaron los storytelling? Equipo, personas, plazo, cuánto tiempo les tomó, qué plataformas usaron, ¿qué les puedes contar más sobre ese trabajo que ustedes tuvieron? Sí, el equipo que desarrolló los storytellings está compuesto por un ilustrador, una diseñadora visual, una diseñadora editora visual, 4 reporteros que hicieron las historias y un programador web que desarrolló el storytelling. Es básicamente es un formato muy sencillo, pero sí se necesita de un programador web. La innovación, como llegar a ese producto, nos llevó alrededor de 2 meses de búsqueda, de prueba y error, hasta que finalmente llegamos al producto que estábamos buscando. No había mucha confianza al principio, tampoco entendíamos muy bien cómo tenía que ser el material, pero el producto, pero el movimiento que uno hace en redes sociales, o sea, que es lo que ya naturalmente la gente hace. Y necesita algo sencillo que combine textos y bueno, fue así que llegamos a esto. Y el especial nos llevó a desarrollar 4 meses entre reportería, entre desarrollo del estilo gráfico. La reportería se llevó la mayor parte del tiempo realmente. El estilo gráfico fue desarrollado en alrededor de 2 meses. Pero esos tiempos se pueden comprimir con práctica, o sea, ese fue nuestro primer especial. Depende mucho de la historia, de cuán larga es la serie, a veces puede llevar un scroll, puede llevar 2 semanas de desarrollo, sería lo mínimo, puede llevar 1 mes, o puede llevar como este especial unos 4 meses en total, ¿verdad? Entre la reportería y el desarrollo del estilo visual. Súper, y justo también hay varias preguntas sobre cómo llevan estos especiales o investigaciones a las redes sociales, o sea, qué estrategia usan para transmitirlo a través de redes sociales. Nuestra estrategia es captar la atención de la audiencia en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos un gran esfuerzo por comunicar también con ilustraciones en redes sociales, y que una vez que se enganchan con esa información, si quieren leer más, pues le den clic y leen más. Pero alguien que no quiera darle clic ya va a salir, solo leyendo lo que publicamos en Instagram o lo que publicamos en Twitter, ya va a tener una buena idea de lo que estamos hablando. O sea, va a salir con información, va a salir informado, no necesita necesariamente entrar a leer toda la historia. Súper. Dayana Martínez pregunta, ¿tienes algunas sugerencias para atraer audiencias en reportajes escritos y transmedia con enfoque de soluciones? Yo
a partir del aprendizaje que tengo, es estar en donde leen, donde están esas audiencias. Y hoy por hoy son las redes sociales. En Paraguay, más del 90% de las personas usan Internet para comunicarse en WhatsApp. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando que también tenemos que llegar a WhatsApp? En el Surti tenemos canales de WhatsApp, varios canales de WhatsApp en total, tenemos más de 6.000 seguidores ya en nuestro canal de WhatsApp, y a través de ese canal también divulgamos nuestras historias. Entonces, la clave para mí es estar donde están las audiencias, y están en las redes sociales. Entonces, toca ajustar mucho nuestro contenido a las redes sociales y captar ahí su atención para que hagan eso que todos queremos que hagan, hacerle clic, ¿verdad? E ir a nuestro sitio web. Eso es muy difícil que ocurra, es muy difícil que ocurra, de verdad. Tenemos que entender de que hay una batalla que se está perdiendo, salir de las redes. Pero bueno, vale el intento, creo, ¿verdad? De primero captar su atención ahí donde están. Súper, mira, hay un asistente que también pregunta sobre esto también, sobre la transformación y la adaptación, pero ahora, ¿cómo hacen ustedes con la información técnica o científica para volverlo un lenguaje mucho más amigable y atraer hacia su público? Primero, tratamos de entender nosotros todo ese lenguaje y pensamos cómo lo aprendimos nosotros también para transmitirlo a la audiencia. No damos por sentada, no damos por sentado ningún concepto. Nosotros estamos muy inmersos a veces en estas historias y en terminología ya muy especializada, pero toca recordar de que en algún momento no sabíamos, ¿verdad? Y de la misma manera, la mayoría de la gente que nos lee no sabe. No diferencian crisis climática de calentamiento global, muchas, ¿verdad? Son cosas relacionadas, pero no son lo mismo. Esas cosas no tenemos que darlas por sentado. Y eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo una y otra vez, atendiendo a que, por más de que ya lo explicamos en 7 publicaciones atrás, 7 publicaciones después, puede venir nueva audiencia y tiene que leer sobre esto como si fuera la primera vez que lo estamos publicando. Súper. Y en esta misma línea hay una pregunta sobre cómo pasan la información ahora ya a las ilustraciones y a las imágenes. O sea, ¿ustedes tienen algunas recomendaciones, algún Sí, paso a paso de cómo se hace ese trabajo entre un trabajo periodístico y a un ilustrador y sí. comunicarlo muy bien solo en imágenes? En nuestro equipo, los ilustradores y los diseñadores tienen la obligación de estar en las reuniones editoriales. El trabajo es muy colectivo. Los diseñadores e ilustradores no reciben un texto y con la comanda de ilustrarlo. Están desde la decisión de qué temas vamos a cubrir, cómo vamos a cubrir, tienen la potestad de proponer temas, de proponer ángulos, y tienen la tarea de buscar las referencias visuales que van a encajar mejor con el texto. El trabajo es de ida y vuelta entre reportero e ilustradores. El reportero propone el texto y los ilustradores pueden decir, esto que está escrito en texto, esto puede ir como una imagen, no hace falta que esté en texto, nosotros lo podemos ilustrar. Esto se llama anclaje, realmente es como la búsqueda de que el texto y la imagen dialoguen entre sí, que se complementen y no que sean redundantes. O sea, muchas veces no hace falta que un texto esté donde puede hablar mejor una imagen. Por eso se requiere también de mucho diálogo y mucha colaboración entre estos equipos. De vuelta al equipo visual, en nuestra redacción tiene la misma categoría que los reporteros, y de hecho siempre les decimos a los diseñadores que primero tienen que ser periodistas, primero tienen que asumir también de que su oficio trasciende el diseño, no son solo diseñadores, son periodistas diseñadores, periodistas ilustradores. Ah, qué bueno eso, qué bonito además. Yasmín, hay personas de los audiencias que están trabajando en radio y tienen inquietudes sobre cómo hacer esa transición a lo digital, produciendo podcast, o cómo ha sido su experiencia para no solo producirlo, sino también distribuirlo y que esto llegue a las audiencias. Bueno, mucho que decir ahí. Uno, que hacer podcast es relativamente fácil. Necesitamos una grabadora
y bueno, puede variar en calidad de acuerdo a los equipos que tengamos, ¿verdad? Pero no requieren de mucho para hacerlo. Nosotros hicimos podcast narrativos, hemos hecho podcast narrativos donde nos centramos en contar historias. Nos han servido los podcasts para acercarnos a gente que no nos leería necesariamente. No alcanzamos un público masivo, pero sí un público nicho que se fideliza fácilmente después de escuchar los podcasts, después de escuchar historias que atrapan. Estos podcasts narrativos para nosotros sirven mucho para bajar barreras, para que los escépticos se pongan en el zapato de otros. Para eso los podcasts han sido muy, muy efectivos. Existe una infinidad de aplicaciones donde se pueden publicar los podcasts. Eso es muy sencillo, relativamente sencillo. En nuestros países es importante igual, creo, la distribución por WhatsApp. Ese es un medio por donde se transmiten, se difunden muchos audios. Ahí tienen que también estar nuestros podcasts si queremos ser más efectivos en la llegada. La dificultad está en monitorear cuántas personas realmente escuchan nuestros podcasts si lo hacemos a través de WhatsApp. WhatsApp da muy poca información sobre el número de personas que escuchan nuestros audios o que leen nuestras historias. Pero ese es un lugar donde hay que estar si uno quiere transicionar a hacer podcast, producirlos. Si queremos llegar a más personas, pues ahí hay que estar en los servicios de mensajería. Esa sería mi recomendación. Además de todas las apps, las aplicaciones de mensajería que, como digo, abundan. Muchas son gratuitas. Sí, pues mira, precisamente en esa línea de financiación hay muchos que preguntan sobre el modelo de negocio del Surti o cómo financian sus proyectos y demás. No sé si nos puedes contar sobre eso, pero también sobre recursos gratuitos o que sean de fácil acceso para periodistas que desde hoy ya quieran implementar el multimedia en sus trabajos. Sí. Bueno, el Surti tiene un modelo híbrido, principalmente nos sostenemos con cooperación internacional, pero en los últimos años hemos apuntado a diversificar nuestras fuentes de financiación. Una manera ha sido creando un estudio de comunicación aparte, que no tiene ninguna relación con el equipo de la redacción, que ofrece servicios de comunicación a organizaciones, colectivos, organizaciones internacionales que quieren que les hagamos sus campañas o sus productos de comunicación como comunica el Surti. Hemos logrado vender de esta manera nuestro expertise visual, nuestro expertise en diseño e ilustración. Entonces conformamos un equipo ad hoc de también un editor visual, la directora encargada de esa unidad y una diseñadora que trabajan en ofrecer servicios, ¿verdad? Esa es también una fuente de ingresos para nosotros. Nuestra especialización nos ha permitido tener también ingresos para diversificar y también ofrecemos capacitación, entrenamiento a periodistas, diseñadores e ilustradores de toda Latinoamérica a través de un programa regional que se llama Latinográficas. Desde ya les invito a aplicar a la próxima edición, que va a ser el año que viene. Pueden estar atentos a través de nuestras redes sociales, donde lo que buscamos es impulsar el periodismo visual en Latinoamérica y que diseñadores, ilustradores y periodistas se sirvan, ¿verdad?, de esta estrategia para dinamizar, ¿verdad?, la manera en la que comunican sus redacciones. Ya vamos por, como les decía, la tercera edición. Es un programa bellísimo de 2 meses y bueno, a través de ese programa también recibimos sponsorship, sponsor y apoyo de organizaciones. Ya nos quedan pocos minutos, pero hay una persona, Daniel Gómez, que te pregunta que hace poquito en la presentación hablabas de que no habían tenido una buena experiencia con los videos en Facebook. ¿Cómo cambiaron esa estrategia? ¿Crees que es lo clave hoy para producir videos? Me va a costar responder esa pregunta sobre qué es lo clave hoy para hacer videos, porque es algo que estamos tratando de responder también. Meta o Facebook está de vuelta estimulando a todo el mundo a hacer reels, a hacer videos, motivados también por la emergencia de TikTok como una fuerza
de comunicación, que creo que todos estamos tratando de entender cómo vamos a entrar, si tenemos que entrar, si, qué vamos a hacer ahí como periodistas. Por ahora toca probar qué es lo que funciona. Nosotros estamos en ese proceso, estamos tratando de ver si nuestro estilo visual se adapta y gusta a las personas que consumen Reels. Estamos probando usar muchos memes, tratando de no alejarnos mucho del ecosistema de comunicación ahí, que es muy memético, ¿verdad? O sea, hay todo el tiempo, hay canciones que son memes, movimientos que son memes, o sea, ya no estamos hablando solo de dibujos o fotos, estamos hablando de una cultura realmente memética, de vuelta, sonidos, muchas señales, entonces nosotros estamos viendo cómo combinamos con todo eso, ¿verdad? Si hay manera de combinar contenido periodístico con todas estas señales meméticas, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos tratando. Así que estamos en un momento diferente al momento donde al Surti no le funcionaron los videos, porque no solo no nos funcionaron a nosotros, a Facebook no le funcionaron los videos, ¿verdad? Después salimos, Facebook dejó de estimular a las audiencias, a la gente, a los usuarios a hacer videos. Medios enteros se subieron a esa tendencia a hacer videos y fracasaron. 2 años después tuvieron que cerrar porque ya nadie veía los videos. Entonces, pero hoy estamos en un momento diferente, sin dudas. Súper. ¿Ibas a decir algo? Que no sé si respondí la pregunta, pero espero que igual haya servido de algo. Bueno, nos orienta bastante y precisamente sobre el tema de memes. Hay una persona que te preguntaba si, no sé, si cómo hacen para no perder el rigor periodístico en crear una pieza de meme. Y no sé si eso es un dilema que no tiene sentido o si ustedes se la juegan, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Creo que tomamos el riesgo. Eso siempre está latente cuando uno trabaja con imágenes, sin duda. Está ese riesgo de editorializar, ¿verdad? Donde uno no quiere editorializar, pero asumimos ese riesgo, ¿verdad? Lo que ganamos, a diferencia, o sea, lo que ganamos, ¿verdad? En contrapartida, es la conexión con la audiencia, ¿verdad? De vuelta, publicar en lenguajes contemporáneos, ayudan a conectarnos con gente que no nos leería de otra manera. De verdad no nos leerían. Entonces entran por el meme, pero se quedan con la información. Súper. No, pues Yasmín, muchas gracias por este espacio, por compartirnos con tanta generosidad su experiencia en el Surti, que sin duda aprendemos mucho de lo que nos has contado. Gracias a ustedes por escucharme. Espero que les haya servido de inspiración, y estoy a las órdenes. Súper, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esta fue la última del ciclo de clases sobre temas de biodiversidad. Hoy en la tarde subimos los videos a YouTube para que las personas que no pudieron estar en la anterior o se conectaron tarde hoy puedan verlo. Se los estamos compartiendo a todas las personas que estén inscritas a la clase y recordarle a los colegas de Bolivia que está abierta la convocatoria del Premio Reportaje sobre Biodiversidad y Medio Ambiente hasta el 30 de septiembre. Así que ahí hay oportunidad para que puedan presentar sus reportajes y ojalá ganar el concurso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao.